Hola a todos. Ya sabemos qué es una fuerza, cómo se representa. Vamos a ver algunas fuerzas que son muy conocidas. Y vamos a ver en este vídeo vamos a ver dos. En otro vídeo más adelante veremos la fuerza gravitatoria y le dedicaremos un vídeo exclusivo para ella. La primera fuerza que vamos a ver es la ley de Hooke. La ley de Hooke nos está diciendo la fuerza que hace un muelle. Primeras aclaraciones. Su fórmula, que veis aquí, F igual a K por X, nos dice la fuerza que hace el muelle. Bien, pues lo primero que tenemos que decir es que de esto nos podemos encontrar dos versiones. Una que es F igual a K por X y otra que sería F igual a menos K por X. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en una hay un menos y en otra no hay un menos? En las que hay un menos, las más habituales, la fórmula que me da la fuerza que hace el muelle, la que hace el muelle, nos dice que la fuerza que hace el muelle va en contra de lo que yo le haga. Si estiro el muelle intenta encogerse, si lo encojo intenta estirarse. Por eso el menos, lo contrario. Cuando se da esta fórmula, lo que se quiere decir en realidad es la fuerza que yo tengo que hacer para que el muelle se estire hacia un sitio o hacia el otro. ¿Vale? Bien, hecho esa aclaración, al final el módulo de la fuerza va a ser el mismo. La cantidad de fuerza que yo tengo que hacer, da igual si yo me refiero a la que hago o a la que hace el muelle, la cantidad es la misma cuando llega al equilibrio. La cuestión es, pues si me refiero a la mía, será la fuerza hacia donde se desplaza el muelle, si es el muelle, hacia donde quiere volver. Bien, dicho esto, veamos qué pasa cuando yo tiro de un muelle. Un muelle normalmente tiene una longitud inicial, una longitud en equilibrio, que vamos a llamar L sub 0. Y que cuando yo aplique una fuerza, pues mi muelle se va a estirar. ¿Cuánto se ha estirado mi muelle? Pues este trozo de aquí se ha estirado mi muelle. La fuerza que yo he tenido que hacer, será la constante del muelle por lo que yo haya estirado el muelle. A veces se pone incremento de L, otras veces se pone K por X menos X sub 0 y por supuesto L menos L sub 0, cualquier variante en cuanto a las letras. Si en vez de hablar de la fuerza que yo hago, me refiero a la fuerza que hace el muelle, si me refiriese a la fuerza que hace el muelle, la fuerza del muelle sería menos K por incremento de L o incremento de X, da igual. ¿Vale? Porque la fuerza del muelle es la misma que yo hago, pero hacia este lado. Esta sería la fuerza que hace el muelle. Esta la fuerza la hago yo. Mucho mejor esta fórmula cuando me refiero al muelle. Entonces, la fuerza que hago es esa. ¿De qué depende? Pues como estamos viendo, de cuánto estiro el muelle o cuánto lo encojo, y también va a depender del tipo de muelle que sea. ¿Cómo hemos expresado el tipo de muelle, hemos dejado reflejado qué tipo de muelle es en la fórmula? Mediante la constante. La constante se llama constante de elasticidad del muelle, es la que me va a decir cuánto tengo que hacer. Ejemplo, veamos aquí. Con los datos que me han puesto, yo he hecho una fuerza de 20 newton con una constante de 11,1, ¿vale? Newton por metro, y he conseguido estirar el muelle 1,8 centímetros. Si yo hubiese tenido una constante distinta, ¿veis? Si aumento la constante, cuanto más duro es el muelle, pues con la misma fuerza consigo un alargamiento menor. Si por el contrario lo que hago es que la constante sea más débil, sea menor, pues con la misma fuerza consigo un alargamiento mayor. Si en vez de hacer una fuerza hacia afuera, mi fuerza fuese hacia adentro, estaría encogiendo el muelle. Y esta sería la elongación. Igual hacia un sitio que hacia otro, cambiaría el signo de la fuerza que estoy haciendo, porque va hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. En este caso la fuerza del muelle sería hacia afuera, sería positiva. Entonces, como veis, la fórmula es muy sencillita.
me dan una constante y si solo me ponen la X, atentos, si solo ponen la X, se están refiriendo en realidad a incremento de X, ¿vale? Incremento de X, cuidado. Siempre es lo que se ha separado de su longitud natural. También hay textos, documentos donde le llaman elongación. Es cuánto se ha estirado o cuánto se ha encogido el muelle. Esto tiene multitud de utilidades. Algunas que quizás, no sabéis, me gustan los coches. Los amortiguadores de los coches son muelles. Muelle que hace que se mare, que se vaya amortiguando, haciendo que cuando cojamos un bache, pues toda esa fuerza vaya poquito a poco, se gaste en comprimir el muelle o en estirar el muelle, de modo que nosotros no lo suframos tanto. Pero no yéndonos a algo tan técnico, quizás, pues muchos cuando habéis ido de viaje, llegas al aeropuerto y te dicen la maleta puede pesar solo 10 kilos. Y como tu maleta solo puede pesar 10 kilos, o 20 o 15, lo que hayas contratado, pues tienes un problema, porque normalmente llevamos mucha ropa. ¿Qué podemos hacer? Pues me puedo poner un muelle con un ganchito aquí, por ejemplo, y ahora aquí cuelgo mi maleta. Cuando yo cuelgue mi maleta, tendré el peso hacia abajo y por supuesto hacia arriba tendríamos la fuerza elástica. ¿Cuándo va a llegar al equilibrio? ¿Cuándo se va a quedar quieta mi maleta? ¿Cuándo va a dejar de bajar? Va a dejar de bajar cuando la fuerza del muelle sea igual que el peso, ¿verdad? Si yo conociera la constante elástica de mi muelle y sé cuánto se ha estirado mi muelle, puedo saber su peso. Y tú dices, vale, muy bien. ¿Y yo de dónde saco la constante elástica? Porque esto no es tan sencillo. Podríamos buscar cómo sacarla. Pero a unas malas, yo me puedo colgar mi muelle con su ganchito. Voy a poner aquí una regla, una línea, ¿vale? Algo que tenga rayitas. Recordad que la fuerza elástica, la fuerza del muelle es menos K por incremento de X. Si yo ahora a mi muelle le cuelgo 1 kilogramo, mi muelle se va a estirar, ¿verdad? Y va a llegar, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerlo como si se hubiese estirado mucho para que nos quede claro. Vale, pues ya sé que cuando pongo aquí marca 1 kilogramo. ¿Que cuelgo medio kilo? ¿Hasta dónde llegaría si fuese medio kilo? Fíjate, 500 gramos estaría a la mitad. ¿Por qué está a la mitad? Pues por algo que cuando estamos en matemáticas protestáis que ¿para qué? Porque esto es una función de proporcionalidad directa. Luego, si cuelgo el doble de peso, se estira el doble. Si cuelgo la mitad, se estira la mitad. De esa manera, simplemente yo cojo un muelle, veo hasta dónde llega sin peso, ahí estaría el 0, le cuelgo algo de peso que yo conozca, veo hasta dónde llega y a partir de ahí todo serían reglas de 3, proporciones y podría calibrar este peso. Esto se ve un poquito cutre, pero cuando habéis ido al aeropuerto y hay gente que lleva un gancho donde cuelga su maleta para ver cuánto pesa, lo que hay dentro es lo mismo, es un muelle y una barrita que te va marcando hasta dónde llega y sabes el peso. Muy bien, como veis, este no es muy difícil. Vamos a ver ahora un par de ejemplos de ejercicios para poder trabajar. Bien, en este problema de ejercicio nos dan la ley de Hooke para un muelle en concreto, ya nos han dado los datos, ya me la dan escrita entera. ¿Verdad? SI significa Sistema Internacional, fuerza en Newton, X en metros. ¿Qué significan los distintos números que aparecen? Pues, ¿qué será este 200 de aquí?
Ese 200 es, si mi fórmula general es K por incremento de X, este 200 ¿quién es? Por analogía es K, ¿no? Luego 200 es la constante elástica del muelle. 200 va a ser la constante elástica. Vale. ¿Qué es X? X va a ser cuánto se estira mi muelle. Es decir, si yo tengo mi muelle aquí, sobre una superficie, y este era X sub 0, pues cuando mi muelle se haya estirado, hasta aquí, esta será X. El 0,2 es este de aquí, 0,2. Es la longitud natural del muelle, la longitud que tiene en ausencia de ninguna fuerza. ¿Qué nos pedían en el apartado B? Calcula cuánto se estirará y qué longitud final tendrá el muelle al tirar de él con una fuerza de 50 newton. Pues solo me queda sustituir. Yo sé que 50 debe ser igual a 200 por incremento de X. Despejando incremento de X, 50 partido 200, pues un cuarto, 0,25 metros. Eso es lo que valdrá X. ¿De acuerdo? Esto es X, 0,25. ¿Cuánto medirá el muelle? Perdón, 0,25 no es X, lo he dicho mal. ¿De acuerdo? 0,25 no. 0,25 metros va a ser incremento de X, este cachito de aquí. Eso es el 0,25. ¿Pero cuánto mide X? Pues tengo dos opciones. Como ya sé X sub 0, yo puedo decir que X es X sub 0 más incremento de X. Luego será 0,2 más 0,25, 0,45 metros. La otra opción habría sido venirme a esta misma fórmula, 50 igual a 200 por X menos 0,2. Y despejando la X llegaríamos a lo mismo, 0,45. Dependiendo del dato que tenga, lo que me interese, haré una cosa u otra. Como ya sabía lo que se había estirado, pues esta era más rápida. Si me hubiesen pedido directamente cuál es la longitud, pues quizás hubiese sido mejor usar la segunda. Y la última, ¿qué fuerza tengo que hacer para que el muelle se deforme 15 centímetros? 15 centímetros, ¿qué va a ser? ¿X o incremento de X? 15 centímetros es lo que se deforma. Luego 15 centímetros es incremento de X. Luego me interesa esta fórmula otra vez. Como ya sabemos, incremento de X, solo tengo que sustituir en la fórmula. Y tendré que la fuerza es igual a 200 por 0,15. Simplemente hacemos la multiplicación y 30 newton. Pues esta es la fuerza que yo tengo que hacer para que se haya estirado 15 centímetros. Si lo hubiese hecho hacia adentro, se habrían cogido 15 centímetros. La fuerza es la misma, lo que varía es el sentido. Muy bien, pues ya hemos hecho uno. Hagamos ahora otro ejemplo. Bien, en este problema nos dicen que tenemos un muelle que, sin hacerle ninguna fuerza, mide 10 centímetros. Es decir, de aquí hasta aquí tenemos 10 centímetros. Que al tirar de él con una fuerza de 5 newton, cuando yo hago una fuerza de 5 newton, observamos que su longitud pasa a ser, en vez de 10, se viene un poquito más para acá y llega hasta aquí. 12 centímetros. Luego estos serán 2 centímetros. Y nos preguntan, calcular la constante elástica del muelle. Bueno, nuestra fórmula, la única que tenemos es que la fuerza del muelle es menos K por incremento de X.
o la fuerza que yo estoy haciendo sin el menos. Si nos vamos a referir a la fuerza que nosotros hacemos, pues podemos borrar el menos y nos referimos ahora a la fuerza que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? La que nosotros hacemos. ¿Qué fuerza he hecho yo? 5 newton. K es lo que busco. ¿Y cuánto se ha estirado mi muelle? 0,02. Solo me falta hacer la división, despejar K, y entonces nos quedará que 5 partido 0,02. Hacemos nuestra cuenta. Y 5 dividido 0,02, 250 newton partido metro. No hablábamos antes al principio de cuál era la unidad de la constante, pero es newton partido metros. De modo que cuando yo multiplique newton partido metro por metro, se van los metros y nos quedan los newtons. Bien, ya sabemos la constante. Apartado B. ¿Cuál será su longitud si ejercemos una fuerza de 2 newtons? Vale, pues como yo ya sé que mi fuerza es 250 por incremento de x, veamos. Si yo sé que mi fuerza es de 2 newtons, 2 es igual a 250 por incremento de x. Despejamos incremento de x, 2 dividido 250, hacemos nuestra cuenta, 2 dividido 250, y nos va a quedar que incremento de x es 0,008 metros. Cuidado, eso es lo que se ha estirado el muelle. Lo que se ha estirado el muelle. Como estábamos hablando en centímetros, 0,8 centímetros. ¿Cuánto mide el muelle? ¿Cuánto mide el muelle? Pues x es x sub 0 más incremento de x, es decir, a la longitud normal le sumo lo que se ha estirado mi muelle y será 10 más 0,8, 10,8 centímetros. Esa será la longitud de nuestro muelle. Y por último, si queremos que pase a medir 15 centímetros, ¿qué fuerza tengo que hacer? Pues para hacerlo, vamos a tener esta esquinita, tendríamos, bueno, yo busco la fuerza, debe ser igual a 250 por, si la longitud es 15, ahora me interesa poner esta fórmula, ¿verdad? 15 menos 10. X menos X sub 0. Me interesa esta. No hubiese sido muy difícil haber usado la otra. Hacemos cuenta. 250. Cuidado, 15 no. 0,15, 0,10. 250 por 0,05 y solo tenemos que hacer nuestra cuenta. 250 por 0,5 y 12,5 newton. Como veis, la fórmula es muy sencilla y las dos cosas que más o menos nos pueden pedir es que me den la fuerza, calcular la elongación, ¿no? Son tres cosas, que me den la elongación, me pidan la fuerza o que me pidan la constante del muelle. Sea lo que sea, solo hay que sustituir en nuestra fórmula y despejar. Muy bien, pues esta es la ley de Hooke, esta es la fuerza elástica. Veamos ahora la fuerza entre cargas. Nosotros ya conocemos de antes, hemos tratado en otros temas de la materia o en cursos anteriores, que cuando tengo dos cargas del mismo signo, se ejercen entre ellas unas fuerzas de repulsión. Y cuando son del mismo signo, la fuerza es de atracción. Bien, pues la fórmula, la ley que me dice cómo de grande es esa fuerza, es la ley de Coulomb.
La ley de Coulomb viene dada por una K, una constante eléctrica, luego veremos qué es, el valor de esta carga por el valor de esta otra, dividido la distancia al cuadrado que las separa. Dividido el cuadrado de la distancia que los separa. Bien, esta es la fórmula. Aquí solo tengo que poner el valor de una carga, aquí el de la otra, la distancia en metros, no se nos olvide, en metros elevada al cuadrado, y la constante. ¿Qué es esta constante? Este número es un número que depende del medio en el que estemos. No es lo mismo estar en el vacío que estar en el aire, que estar en el agua, en la madera. Entonces, según dónde estén mis cargas, tendré un número u otro. ¿De acuerdo? Este número me lo van a dar siempre. ¿Vale? Salvo que fuese en el vacío, que es, si es en el vacío es 9 por 10, 9 por 10 elevado a 9. ¿Y en qué se mide esto? Pues Newton por Coulomb cuadrado partido metros cuadrados. Bien, justo al revés. Newton metro cuadrado partido Coulomb cuadrado. El metro sabemos lo que es. ¿Qué es el coulombio? El coulombio es la unidad de la carga. Las cargas, igual que la longitud se mide en metros, bueno, pues la carga se mide en coulombios. Esto de aquí, que hay gente que se asusta, que dice, esto yo ahora no me lo acuerdo, no sé de qué va, yo no me voy a acordar nunca. No os preocupéis, porque si trabajamos en el sistema internacional, pues no hay que preocuparse por ello. Si cambiamos del sistema internacional, entonces sí tenemos que tener cuidado. Pero nosotros no lo vamos a hacer. La unidad de la carga, el coulombio. La unidad de la carga, tenemos un problema, y es que cuando se eligió esa unidad, el coulombio es una unidad muy grande. Hay pocas cosas que tengan una carga de un coulombio. Entonces, normalmente vamos a usar submúltiplos del coulombio. Muchas veces se usa el miliculombio, el microculombio o el nanoculombio. Es 10 elevado a menos 3 coulombio, 10 elevado a menos 6 coulombio, 10 elevado a menos 9 coulombio. Son los submúltiplos que más se usan. Cuando yo quiera saber la fuerza que se están haciendo dos cargas, bueno, pues simplemente usar esta fórmula. Vamos a ver ahora con un par de ejemplos cómo se usa la fórmula para que veamos cómo tenemos que manejarnos con ella. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos dos cargas, Q sub 1 y Q sub 2. Se puede poner con mayúscula o con minúscula, da igual. Entonces tengo mis dos cargas. La primera carga va a ser de un microculombio, la segunda carga va a ser de menos 3 microculombios. Si yo quiero dibujar mis fuerzas, lo primero que tengo que pensar es hacia dónde van las fuerzas. Bien, pues son cargas de distintos signos, ¿no? Luego, si las cargas son de distintos signos, las fuerzas son de atracción. La fuerza es de atracción, las dos fuerzas iguales. Ya dijimos en su día que las fuerzas van siempre por pares y son iguales. Bien, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuál es el módulo de nuestra fuerza? Pues, según la ley de Coulomb, es K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido la distancia al cuadrado. Sustituyamos. 9 por 10 elevado a 9. Y aquí es donde puede venir el problema. 1 por 10 elevado a menos 6 coulombios por menos 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios también. Tengo que tener cuidado con los submúltiplos. Y la distancia, 0,5 metros, pues 0,5 al cuadrado. Ahora vendría a hacer la cuenta. Muchos tenéis calculadoras en las que se puede escribir la expresión entera y os lo hace. De todas formas, no es mala idea que nos vayamos acostumbrando a hacerla de vez en cuando a mano, bueno, casi a mano, para que tengamos claro cuáles son los pasos. A veces nos confiamos tanto en las máquinas que después se nos olvida a nosotros cómo se hace la cuenta. Entonces yo haría 1 por 3, 3, menos 3 por 10 elevado a menos 12 y 0,25. Ahora
me queda hacer la cuenta. Ya esta cuenta, si queréis, la podéis hacer directamente con la calculadora, porque es verdad que aquí hay poco que ganar, ¿no? Lo hacemos ya con nuestra calculadora, pero este primer paso, hacerlo de vez en cuando, para que tengáis claro por lo menos cómo hay que teclear la calculadora, que luego nos confundimos incluso tecleando con la calculadora. Hacemos los cálculos. Y nos sale 0,108 newton. Una fuerza, diréis, una fuerza bastante pequeña. Es verdad, en este caso es una fuerza bastante pequeña. Pero es que hemos puesto unidades muy pequeñas. La millonésima parte de un colombio y 3 millonésimas partes de un colombio. Y además separado medio metro, que para fuerzas eléctricas es bastante. Vamos a hacer un ejemplo muy poco real, pero para que veamos la magnitud de la fuerza. Vamos a suponer, en este caso, que tenemos que Q1 fuese un culombio, que Q2 fuesen 2 colombios, que estuviésemos en el vacío, 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido colombio cuadrado. Algunos dirán, es que en el vacío no estoy nunca. Bueno, la del aire es prácticamente la misma. Sería igual. Y vamos a aplicar también la fórmula. F igual a K por Q1 por Q2 partido la distancia al cuadrado. No hemos dicho la distancia. Supongamos que la distancia es 1 metro. Vamos a ponerlo todo en números muy sencillos. La fuerza sería 9 por 10 elevado a 9 por 1 por 2 dividido 1 al cuadrado. La cuenta es muy sencilla, ¿no? 1,8 por 10 elevado a 10 newton. Con una carga de un colombio y otra de 2 colombios separadas 1 metro, nos sale una fuerza de 1,8 por 10 elevado a 10 newton. Eso es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, un coche grande, una berlina grande, tipo un Mondeo, un Volkswagen Passat, incluso un poquito más grande, pesa 1800 kilogramos. 1800 kilogramos, os adelanto que lo tenemos que ver, que aún no lo hemos visto nosotros, pero será aproximadamente, haciendo números redondos, 18.000 newton. 1,8 por 10 elevado a 4 newton. Fijaos la diferencia. Quizá alguno no haya caído todavía. Si yo divido una entre la otra para ver cuántos coches podría sujetar con esa fuerza, me quedaría 1,8 por 10 elevado a 10. Ese 10 ha quedado fatal, ¿verdad? Por 10 elevado a 10. Entre 1,8 por 10 elevado a 4, nos queda 10 elevado a 6. Si yo tuviera una carga de un colombio, es decir, yo pongo en la Tierra una carga de un colombio y en el coche pusiera 2 colombios, si fuera capaz de hacer eso, podría mantener a 1 metro de altura, volando, 1 millón de coches. 1 millón de coches grandes, uno puesto encima del otro, sería capaz de mantener. Como veis, la fuerza entre cargas es enorme. Eso hace que la mayoría de las cargas en la Tierra las encontremos ya juntas, porque no hay nada que las separe. Por eso estamos acostumbrados a fenómenos gravitatorios, pero muy pocos fenómenos eléctricos. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar solo, ¿vale?, con la idea de qué son las cargas, en qué se miden, cuál es la ley de Coulomb y cómo podemos calcularla. Haremos algunos ejercicios para practicar, que siempre es bueno. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Saludos.